Bienvenidos a esta serie, Mis primeros pasos en investigación. En esta sección vamos a tratar el análisis de resultados, un poco sobre el formato como debe presentarse. Una producción de Campus U. Vamos a iniciar con el cuadro de análisis cualitativo. Este se utiliza principalmente cuando hacemos observaciones, bitácoras o bien análisis documentales. Pero bueno, básicamente, ¿qué es una unidad de análisis en la que se basa este cuadro? Es una forma de traducir entrevistas, textos, a conceptos o variables específicos y mostrar su interpretación. Para ello, se deben utilizar los siguientes conceptos o términos a la hora de construir la tabla. La codificación. La codificación es considerar segmentos o partes de un texto y encontrar términos relacionados en estos segmentos de los distintos textos o de las distintas entrevistas. El código es la clasificación de los anteriores segmentos del texto bajo un concepto o bajo una variable. Y la categoría es describir esa variable en un concepto propio del diccionario. Aquí tenemos el ejemplo sobre cómo se debe construir un cuadro de análisis cualitativo basado en una unidad de análisis. En primer lugar, el instrumento, el nombre del instrumento el que se está analizando. Luego la pregunta, los ejemplos de las unidades de análisis que se están realizando. En este caso se pegan los segmentos del texto o los segmentos de la entrevista o los segmentos de la observación que se analiza. Posterior a ello, el código, que viene a ser la palabra que identifica todos esos segmentos bajo una variable. Y últimamente, la categoría, que viene a ser el concepto científico de la palabra. Ahora vamos a entrar en lo que son los gráficos y los cuadros, principalmente en formato. Bueno, aquí es muy importante definir cuándo debemos usar gráficos y cuadros, pues es algo que no se utiliza solo por simple inspiración. En primer lugar, hay que tener claro que siempre se utilizan cuando cumplen las siguientes funciones. Número 1. Resuman y ordenan los datos. Nos presentan los datos de forma ordenada, de manera que sea la información más simple, más resumida y al mismo tiempo faciliten la lectura, el análisis y comparación de esos datos. Es decir, permiten un análisis más fácil por su orden. Posterior a ello, ayudan a interpretar los resultados. Utilizar un gráfico y un cuadro tienen que ayudarnos o complementarnos la interpretación del resultado. Y finalmente, porque permiten comprender mejor las conclusiones del estudio. Es decir, nos indican, bueno, estos fueron los resultados, por lo tanto, podemos concluir que acorde a tal gráfico, que hay, por ejemplo, mayor desempleo en las mujeres que en los hombres. Y hay un gráfico que haga un gráfico de barras o un gráfico circular que haga el comparativo. Bueno, muy importante y es que deben llevar los títulos de los gráficos y los cuadros. En primer lugar, el dónde, que van a responder al lugar al que corresponde la información. Esto según el Instituto Nacional de Estadística y Censos y según APA. Entonces, por ejemplo, Costa Rica. El qué destaca qué información se busca representar. Entonces, la brecha de género en el trabajo. Costa Rica, brecha de género en el trabajo. ¿Cuándo? Informa el periodo del tiempo del cual se toma la información. Costa Rica, brecha de género en el trabajo en el primer semestre del año 2020. ¿Qué se lleva de estos? Bueno, las notas, las cuales realizan aclaraciones sobre datos y aspectos específicos de la información.
Por ejemplo, analizar tal dato comprende según el último censo nacional de población que hizo el INEGI en 2011, etc. La fuente queda de la siguiente forma: tomado de apellido del autor o el nombre de la institución, entre paréntesis el año y el nombre del documento o el estudio. Entonces, Instituto Nacional de Estadística y Censo 2011, encuesta nacional de población. Bueno, ¿cómo debe ser el formato de un cuadro? Un cuadro se destaca porque lleva el número y arriba se escribe tabla, número o cuadro, número. No podemos utilizar combinados, o se usa tabla o se usa cuadro. Se coloca el cuadro a la tabla y posteriormente las notas y la fuente. En cuanto a los gráficos, lo vamos a representar de la siguiente forma: es gráfico, número, título, el título del gráfico tal y como enseñamos, la forma en que se debe escribir un título, se inserta el gráfico y luego las notas y la fuente. Este es el formato en que deben presentarse tanto gráficos como cuadros y es la forma ideal en la que se debe realizar el análisis de la información. Espero que hayan disfrutado mucho este video.